Buenas tardes, pues para mí es un gusto la invitación y me pareció muy importante conocer de su organización a través de las jefes que me invitaron a participar en el proyecto y pues qué alegría que haya una iniciativa para hacerle más fácil a los pacientes el proceso administrativo y humano y espiritual de su padecer del cáncer y a sus familias también. El cáncer en Colombia eh, tiene pues una epidemiología propia en el que en las ciudades principales podemos ver una incidencia y prevalencia un poco distinta de las ciudades más apartadas. Para contextualizarlos, en Colombia pues hay 5 regiones geográficas, de los cuales la Orinoquía y la Amazonía, que están colindando hacia Venezuela y Brasil, pues son sitios donde los centros de cáncer son, la verdad, escasos o no se encuentran con todas las especialidades que se requieren y los pacientes deben migrar hacia el centro y el occidente del país, en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y hacia la costa, Barranquilla, para recibir su atención integral de cáncer. Yo trabajo en la Clínica Occidente en la ciudad de Cali desde hace casi 10 años como oncóloga clínica, inicialmente como coordinadora del centro. Y nuestro centro se llama Integral porque se quiso desarrollar un centro en el que estuvieran todas las especialidades oncológicas y en el que se ha primado que la mayoría de los pacientes que estén siendo atendidos allí, no importa su aseguramiento en salud, puedan tener trámites internos sin tenerse que desplazar a otra institución para recibir la atención que requieren y sin que tengan que hacer trámites por ellos mismos para su tratamiento quirúrgico, paliativo, sistémico o de radioterapia. La siguiente, por favor. La siguiente. Ok. Entonces, en Colombia hay varias instituciones que llevan en cuenta la epidemiología del cáncer en nuestro país. Cuando prescribimos medicamentos de alto costo, hay una institución como tal que se llama así, cuenta de alto costo, en el que queda registrado la trazabilidad de todos los procedimientos, medicamentos y tratamientos que son de alto costo y que tienen una referencia pues para todas las enfermedades, incluyendo cáncer. También está el instituto donde me formé en la ciudad de Bogotá, que es el Instituto Nacional de Cancerología, y otro tipo de instituciones que también reportan al Ministerio de Salud y Protección Social los casos. Este es el informe del instituto en el que en el total de casos de Colombia para el año 2020 eran 275.348, casos nuevos aproximadamente 38.000 y dentro de los departamentos o estados con mayor cantidad de pacientes de cáncer está en segundo lugar el departamento en el que nosotros habitamos, que es el Valle del Cauca, cuya capital es Cali, con una cifra muy importante del total de esos casos. Y Bogotá, como distrito capital, pues es la entidad con el mayor número de casos. Acá en Colombia, el país está dividido en 32 departamentos y 3 distritos especiales, que son Cartagena, Buenaventura y Bogotá, y pues en el cual el Valle casi siempre está liderando las cifras de cualquier reporte pues, de enfermedades. Desafortunadamente, para el año pasado fueron 18.000 los fallecimientos por esta enfermedad. La siguiente, por favor. Cuando ya queremos ver en nuestro país ajustado por los pacientes adultos mayores de 18 años, la incidencia por 100.000 habitantes lidera en este caso el cáncer de próstata en hombres y mama en mujeres, y son las dos patologías que vemos generalmente todos los oncólogos en la consulta, sea que nos estemos enfocando a una sola en nuestra práctica un solo tipo de neoplasia o en general son las dos neoplasias que agrupan casi hasta el 50% de los pacientes que atendemos diariamente en nuestra consulta, seguido por cuello uterino, que es la tercera
causa de consulta en la mayoría de nuestros centros y pues en Colombia todavía sigue siendo baja la tasa de vacunación y sigue habiendo falencias pues en la ruta de atención para prevenir y tratar el cáncer de cervix. La principal desafío en el cáncer de cervix es que para su tratamiento se requiere de radioterapia y esta es una tecnología no disponible en la mayoría de las zonas de Colombia. En nuestro caso, por ejemplo, que es en el Valle, atendemos pacientes para esta entidad casi de 7 departamentos o estados, no porque no haya oncólogos en esos sitios o equipos multidisciplinarios, sino porque no hay o el especialista o la máquina para tratar estos pacientes. Pulmón también es una causa frecuente y colon y recto. Eh, Lastimosamente siempre hemos querido estandarizar que los tiempos entre el diagnóstico y la atención, entre la atención y el inicio de tratamiento, no superen los 15 a 20 días, pero desafortunadamente estos tiempos, aunque han mejorado mucho, todavía siguen siendo prolongados. Hace 5 o 6 años, el promedio de esto en los sitios, sobre todo oncológicos de las principales ciudades, era casi 2 meses. Ya hoy se ha mejorado a la mitad, pero pues hay disparidades en nuestro país porque en sitios alejados podemos ver que un paciente puede tardar hasta 6 meses en que inicie el tratamiento. Siguiente, por favor. Y cuando vemos, por ejemplo, ya no las tasas ajustadas a 100.000 habitantes, sino toda la población adulta, cómo es la incidencia en el país, pues volvemos y encontramos mama, cervix, próstata, colon y recto y estómago. Y pues lastimosamente cervix, que hoy en día tiene una estrategia de prevención y que los estados tempranos tienen una alta curación, pues siguen llegando a nuestros centros oncológicos en estadios avanzados o muchas veces en el trámite administrativo. Lastimosamente una paciente que llegó en un estadio temprano termina iniciando su tratamiento en un estadio avanzado con las comorbilidades asociadas como nefrostomías, infecciones frecuentes, sangrado o progresión a metástasis. Siguiente, por favor. Bueno, también ya está pues bien delimitado en nuestro país cuáles son los estados o departamentos con mayor prevalencia de cáncer en la población adulta. Lastimosamente pues ahí lidera Cervis y ahí pues concentrados los casos en la ciudad capital como Bogotá, Antioquia y pues también las neoplasias hematológicas son bien frecuentes en nuestra población, más migradas a la población menor de 30 años. Siguiente, por favor. Eh, Desafortunadamente, pues siguen muriendo entre nuestra población personas con cáncer de próstata porque pues hay falencias y resistencia de pronto de la población masculina a un adecuado tamizaje y seguimiento. También es muy frecuente tanto la incidencia, prevalencia y mortalidad por cáncer de mama y cáncer de colon, cáncer de cervix, ajustado obviamente por la tasa en mujeres, pues las principales vendrán siendo mama y cervix y en hombres pues está cáncer gástrico y de próstata. Entonces, pues se han tratado también, ha sido un reto para el país desde los últimos 6, 7 años, estandarizar las guías de práctica clínica, reportar la información, aún se están haciendo seguimientos de que sean adecuadamente informados los TNM y desde la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología existen varios grupos a los cuales pues en algunos pertenezco para registrar epidemiológicamente en los últimos 10 años y prospectivo, pulmón, melanoma y demás, y en este caso de la pandemia, pues hicimos varios trabajos para registrar cómo era el comportamiento del COVID en nuestra población oncológica y si estaban vacunados o no al momento en que padecieron la enfermedad, porque si no hay registro de información, pues no hay actividades de mejora y de retroalimentación. Siguiente, por favor. En la ciudad de Cali, el doctor Bravo, que es un patólogo, se ha dedicado durante casi 30 años, es profesor de la Universidad del Valle, donde soy egresada, a llevar y conformar el registro poblacional de cáncer en la ciudad de Cali, que de hecho es donde se toman la mayoría de las estadísticas que se presentan en Globocan a nivel mundial.
Ha hecho un trabajo con su equipo de Colombia Médica en los últimos 3 años de recoger 5 registros poblacionales más, porque ha llevado la premisa de que para conocer exactamente cuántos pacientes con cáncer existen, con qué patologías, cómo es su supervivencia, no es necesario llevar el registro exacto, puntual de cada departamento, sino que se pueden hacer unas proyecciones con estos registros y pues él acota que si bien se muestra como registro poblacional de Cali, hay un porcentaje de la población que obviamente se trata en Cali, pero que proviene de estos otros municipios o departamentos alrededor, dado que no existen pues todas las tecnologías y especialidades en sus sitios de origen. Entonces, en el caso de Cali, para el año pasado, fueron casi 10.000 casos nuevos de cáncer diagnosticados, en hombres pues el primer lugar próstata y en mujeres el primer lugar mama, y pues un porcentaje grande de estos tumores también corresponden a neoplasias colorectales y cáncer gástrico, y pues se hace siempre en cervix, está pues bien elevado esta población. 60% de estos casos, como en otros, son de Cali, o un 30% son de municipios cercanos que se deben desplazar a Cali para recibir su tratamiento, pero pues es un número bastante alto, teniendo en cuenta que Cali es una ciudad con más o menos 500.000 habitantes. Siguiente, por favor. Eh, Esta diapositiva es muy importante porque es gracias a esta mujer que se llamaba Sandra Ceballos, que se adoptó una concienciación en el gobierno nacional para liderar políticas donde el tipo de abordaje al paciente con cáncer fuera integral, que se pudieran romper de una manera más efectiva las barreras administrativas que se tenían, que el paciente no tuviera que ir a 5 sitios diferentes para completar su tratamiento. Ella fue una representante a la Cámara, una congresista que padeció cáncer de mama, y durante su legislatura impulsó la ley que lleva su nombre, que fue promulgada el 19 de abril del 2010. Ella falleció a consecuencia de la enfermedad. ¿La doctora cree que se apagó el micrófono? Perdón, ya. Ella promulgó que dentro de la ley quedara establecido que dentro del manejo integral del paciente con cáncer debe incluirse la atención en cuidados paliativos y la rehabilitación. Antes del 2010, nuestras mujeres, si tenían mastectomía, el sistema de salud no cubría la reconstrucción, o si tenían que ser llevadas a una amputación o alguna otra tipo de tratamiento, no lo cubría, parte de los seguimientos tampoco. Entonces es gracias a ella y a su gestión que hoy en día se ha podido avanzar mucho más en la atención integral. Antes de esa fecha y hasta la actualidad, muchos de nuestros usuarios deben recurrir a una figura jurídica que existe en Colombia que se llama acción de tutela, en la cual quedó promulgado que cuando un ciudadano colombiano sienta que está vulnerado uno o más de los derechos fundamentales que están en nuestra Constitución, a través de un juez y sin necesidad de un abogado, puede entablar esta acción para lograr cosas que debían ya estar abordadas, como el transporte, si es un paciente que vive a 5 horas de su sitio de atención de cáncer, el soporte nutricional y demás. Entonces, antes había tutelatones, como le decimos en Colombia. Esta ley, como aún faltaban unas reglamentaciones, está en el Congreso en este momento, liderado por otro senador, en un grupo de trabajo para todavía ampliar su aplicación. No, esta ley, aunque fue promulgada para cáncer de mama, aborda todas las neoplasias, tanto infantiles como de adultos, y pues ha sido como el motor de que ahorita podamos tener una atención más integral. Siguiente, por favor. Entonces, desde las guías de nuestro Ministerio de Salud y a través de la parte académica delineado por el Instituto Nacional de Cancerología,
Se nos ha enfatizado en Colombia que para atender a un paciente de cáncer, no, las cosas no deben estar centradas en el sistema de salud, sino en que esa neoplasia no está sola, sino dentro de un individuo que pertenece a una familia, a un entorno social, y que es desde allí que se le debe brindar todos estos ítems de soporte en los que hemos logrado avanzar en Colombia, que ese paciente tenga acceso oportuno, certero a cuidado paliativo. Si no hay todos los especialistas que se quisieran, superespecialistas formados en paliativo, la ley avanzó en que desde un profesional, no necesariamente médico, puede ser fisioterapeuta, nutricionista, enfermero y demás, que tenga un diplomado de cuidados paliativos, puede brindar formalmente atención paliativa a los usuarios en cualquier escenario. La parte de rehabilitación, salud mental, soporte nutricional, y que el paciente debe ser acompañado desde su diagnóstico y de manera transversal y multidisciplinaria cuando esté en cualquiera de los tratamientos de radiooncología, quimioterapia, cirugía, y que siempre las decisiones deben ser concertadas, o sea que en la mayoría de los centros, incluyendo el nuestro, hay un soporte integral en todos los escenarios y los pacientes y sus familiares pueden también tener voluntades anticipadas o conocer, independiente del estado de su enfermedad, si desisten o consienten un procedimiento o intervención, e incluso existen documentos ya establecidos en la mayoría de las instituciones de limitaciones de esfuerzos terapéuticos, pero todo pues brindando la autonomía al paciente y la familia. Siguiente, por favor. Entonces, sabemos que el paciente con cáncer, independiente del estadio en el que se encuentre, va a migrar como a lo largo de estos caminos. Puede ser un paciente que se diagnostique y responda a la terapia y se cure y superviva y pues después pueda salir de seguimiento, pero muchos de nuestros pacientes por sus estadios avanzados o metastásicos van a estar en recaídas, progresiones y desafortunadamente a pesar de las múltiples terapias y tecnologías existentes, va a cronificarse su enfermedad y en algún momento van a fallecer por la enfermedad o alguna otra complicación. Y es entonces ese escenario que necesitan no solo la quimioterapia, la radioterapia, sino un acompañamiento físico, psicológico, espiritual y ante todo administrativo para que sea más oportuno y eficaz todas las intervenciones que hagamos. Siguiente, por favor. Entonces, pues a mí me parece fundamental que, de hecho yo no sabía que se llamaba navegación, todo lo que se ha querido hacer en el centro, que es que aparte del manejo médico interdisciplinario y del soporte, exista una parte de gestión administrativa para que se logre la mejor atención posible para el paciente con la mayor satisfacción y que todo esto redunda en la supervivencia y en la mejoría de la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. Siguiente, por favor. Hay barreras, pues no solo administrativas, sino también que, pues para nadie es un secreto que la oferta de profesionales que podemos brindar tratamiento a los pacientes es limitada. En Colombia, hasta hace unos 6 años, había solo 2 instituciones donde nos podíamos formar, casi 2 o 3 oncólogos al año o hemato-oncólogos, siendo de todas maneras la especialidad o superespecialidad más numerosa pues en Colombia, pero somos solo 248 para 50 millones de habitantes. Y de allí, pues la parte quirúrgica tiene todavía menos profesionales. Hoy en día son 5 centros de formación para oncólogos en Colombia, pero aunque queramos que en todas las ciudades, en todas las regiones hubiera centros oncológicos de alta calidad integrales, pues geográfica, económica, política y pues funcionalmente no ha sido todavía posible. Entonces, aquí es donde más cuenta el acompañamiento al paciente, que muchas veces debe desplazarse a horas de donde vive a desarrollar su tratamiento, con barreras incluso lingüísticas y sociales para poderlo cumplir. Siguiente, por favor. Esta la podemos pasar. Siguiente, por favor. Entonces, para nosotros siempre ha sido importante en el centro que trabajamos y en Colombia hace 2 años estamos con una iniciativa en varias ciudades que se llama SECAN, que es ciudades pues que quieren lograr un control del cáncer con unas metas muy específicas.
y hemos hecho un trabajo grande desde varias áreas, desde varias neoplasias, enfocándonos para cáncer de mama, cáncer colorectal, cáncer de próstata y cáncer de cervix. Como siempre va a ser mejor la atención en términos de supervivencia, de menores efectos adversos, en medio de trámites, en medio de estándares de tiempo. Si un paciente se atiende, como está en el gráfico a la derecha, de un centro de atención oncológica con unidades funcionales donde esté todo, las especialidades y tratamientos que necesita, hace un usuario debe desplazarse entre varios centros, donde incluso puede haber duplicación de exámenes, duplicación de métodos diagnósticos, y donde el paciente pues también se va a comprometer la adherencia que tenga. Entonces, algunos aseguradores todavía no han entendido esa parte y que incluso puede ser riesgoso y más costoso, pero si uno ve cómo es práctico que un paciente en un mismo día lo atendamos, radiooncología, cirugía y demás, paliativos, y haga su tratamiento en un solo sitio, que no pierde citas, que se pueda hacer trazabilidad. Entonces, hacia este modelo de unidades funcionales es hacia el que viramos pues en el Centro Oncológico de la Clínica de Occidente. Siguiente, por favor. De la parte de los costos en la atención de cáncer, desde el Instituto Nacional de Cancerología, pues hace varios años hice una publicación tomando las 5 ciudades capitales, pues donde se concentra la mayor cantidad de centros oncológicos y de pacientes atendidos con neoplasia, y evaluaron cuánto era el costo en nuestro país de atender a una paciente con cáncer de mama en sus diferentes estadios, teniendo en cuenta todo lo que para ese momento implicaba por ley, que tuviera su atención por mastólogo, por oncólogo, por radiooncólogo, cuidados paliativos y rehabilitación. Dentro de rehabilitación está en cuenta también cirugía plástica oncológica, que es una especialidad nueva en nuestro país, llevamos unos 10 años, pero que cada vez se ha visto la importancia y la diferencia que hay de que un cirujano plástico, oncólogo y especialistas propios del área oncológica traten a nuestros pacientes. Siguiente, por favor. Entonces, en esta tabla están los valores por distintas tarifas que en conjunto se miraron en esas regiones, porque pues no es el mismo costo, en nuestro país no está centralizado el costo de un mismo medicamento puede tener un costo variable dependiendo del centro oncológico, de la ciudad, del estado, pero de todas maneras es claro que las pacientes que son diagnosticadas in situ, su tratamiento en nuestro país está alrededor de 9, 10 millones de pesos, que para el costo actual de nuestro peso colombiano vienen siendo entre 2.500 y 3.000 dólares, incluyendo lo que menciona el cuadro, cuánto cuesta su diagnóstico, manejo quirúrgico, de radioterapia, hormonoterapia y el seguimiento a 5 años. Sin embargo, si esta paciente llega en un estadio del 1 al 3 a un poco localmente avanzado, el costo se aumenta entre 7 a 8 veces lo que costaría tratar a una paciente en estado in situ, y asciende a unos 60 millones de pesos, que está alrededor de unos 10.000, 15.000, perdón, unos 15.000, 20.000 dólares. Entonces el costo es mucho mayor. Siguiente, por favor. Y pues en esta tabla está qué pasa con el costo de un tratamiento para una paciente estadio 4 con metástasis, o aquella que estando en un estadio más temprano o localmente avanzado recae sistémicamente o localmente. Pues, ¿qué ocurre en ese caso? Si la recaída es local, el costo es menor, casi como si hubiera llegado a una etapa temprana, porque casi siempre las etapas locales, si una paciente fue llevada a cuadrantectomía, pues la llevan a mastectomía, y más que todo lo que aumenta la parte quirúrgica y un poco más de terapia local, pero claramente en nuestro país está estudiado que si es el costo de una etapa más avanzada con metástasis, pues es casi 15 veces lo que costaba en una etapa in situ, y 3 o 4 veces más lo de una etapa localmente avanzada, que estaría alrededor de los 30.000 a 40.000 dólares con todo el tratamiento que requiere. Siguiente, por favor. También, pues en el país está establecido la parte de tamización, cuánto cuesta hacer una mamografía, cuánto una sangre oculta, una colonoscopia, la citología vaginal, el PSA
y desafortunadamente en nuestro país, en nuestro sistema de salud, está cubierto la vacuna contra el virus de papiloma, cualquiera de las dos que hay disponibles, solo para niñas de 9 años o que estén en quinto grado de primaria, de básica primaria, o para niños de las mismas edades. Si la población que no corresponde a estas edades quiere adquirir una dosis, está alrededor de $37 y como es una vacuna de 2 dosis, pues casi $80, lo cual es casi la cuarta parte de un salario mínimo. Entonces, si en una casa hay dos adolescentes de 12, 13 años que sus padres quisieran brindarle, colocarle la vacuna contra el virus del papiloma, pues iría el salario de un mes. Entonces, todavía no hay toda la difusión que se quisiera, todavía nos falta trabajar más en esto. Ya en Colombia hay mamografía digital, pero todavía hay cierta resistencia con varios grupos de población a realizarse los estudios de tamizaje, que claramente son mucho más efectivos y económicos que estos tratamientos que ahorita mostramos de etapas avanzadas. Y en la parte pues de navegación, algunos centros oncológicos como el nuestro ofertan a las aseguradoras atender cohortes de pacientes desde estos estudios de tamizaje para que si se encuentra una normalidad, inmediatamente el paciente ingrese en nuestro modelo de atención integral y captarlo. Sin embargo, para algunas aseguradoras les parece como asumir un costo innecesario porque a veces no lo ven como en proyectos de a largo plazo, pero también tenemos falencias en que en algunas zonas la paciente sí acude a tamizarse, pero el resultado se queda en un cajón o no se entrega oportunamente, o no se revisa oportunamente y pasa de estar, como decíamos antes, de un estadio temprano a llegar a consultar en un estadio avanzado. Entonces, pues el acompañamiento administrativo, de enfermería, del sistema de salud para todas estas cosas es bastante importante. Siguiente diapositiva. Y pues también existe, aunque el que más se ha estudiado es cuánto cuesta el tratamiento de cáncer de mama. En la gráfica pues está cuánto cuesta el tratamiento de otras patologías como el SEA de cervix, el cáncer de próstata, cáncer de colon, que pues en nuestro país afortunadamente tenemos disponibles varias de las moléculas que están hoy en auge por sus excelentes resultados, sobre todo para tratar pacientes metastásicas, pero que conforme los tenemos disponibles, sus costos aumentan demasiado con respecto a la quimioterapia convencional y pues los rubros de nuestro sistema de salud no son infinitos. Entonces, pues también por cada paciente con un cáncer avanzado que tratamos, pudiéramos tratar 10, 15 pacientes con cáncer más temprano y con mejores resultados. Eh, de todas maneras, todos esos costos son asumidos en su totalidad por el gobierno. Lo que copaga, por ejemplo, de un tratamiento de 30 millones de pesos, de $10,000, un paciente es 10, $20, ¿sí? La mayoría de las aseguradoras cubren la totalidad o el gobierno mismo, o sea que en cuanto a acceso, a costo, no hay a veces tanta barrera, sino a que el paciente llegue desde el nivel primario del médico general al centro oncológico, llega mucho más rápido si vive, por ejemplo, en nuestro estado, en el Valle, así vive en una zona como Nariño, que es hacia el sur de Colombia. Entonces, pues todo en nuestro centro, el paciente ingresa al consultorio, hacemos las órdenes y el paciente sale del consultorio con sus citas ya establecidas por los especialistas, confiando en que todo se hace interno, en que se le llama, en que se le va a recordar, en que se le educa, gracias a un equipo maravilloso pues que tenemos allá a cargo pues de la jefe Marcela y la jefe Irene y otro grupo de colaboradores. Siguiente, por favor. Y bueno, para finalizar mi presentación encontré esta reflexión muy bonita que aplica pues no solo a la medicina, sino a la vida diaria y pues más a todas las personas que tenemos contacto desde nuestra profesión o nuestra función en la sociedad con pacientes oncológicos y sus familias. Y dice, yo dormía y soñé que la vida era alegría, me desperté y vi que la vida era servicio, serví y comprendí que el servicio era alegría. Y creo que mientras tengamos claro que más que una píldora, más que un tratamiento, más que ayudar a ingresar un formulario, estamos sirviendo y llenando de alegría a un paciente con cáncer y su familia, pues estamos cumpliendo nuestra misión. Muchas gracias.